En el año 1948 fue elegido el emblema de la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una vara y una serpiente enroscada. Jesucristo también hizo mención a estas figuras. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 14, leemos de la siguiente manera: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, al citar estas palabras, no se está refiriendo a la filosofía ni a la ideología griega referente a la medicina, sino más bien está recordando un incidente que pasó el pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra de Canaán por el desierto. Serpientes ardientes habían en ese lugar, y el pueblo, al murmurar y al dudar del Señor, Dios permitió que esas serpientes pudieran morder a los israelitas. El veneno letal de estas serpientes llegaba rápidamente al torrente sanguíneo, y muy pronto la gente perdía la vida. El pueblo clamó a Dios y clamó a Moisés, y el Señor, como un Dios de amor y como un Dios de compasión, les dio la solución para que pudieran enfrentar esa crisis de ese momento. La solución era que debían hacer una serpiente de bronce en semejanza a esas serpientes ardientes, y tenían que ponerla en un bastón grande, y debía ser levantada en medio del campamento del pueblo de Israel. Cuando las personas eran mordidas por las serpientes, ellos debían tan solo mirar la serpiente que había sido levantada, y ellos eran sanados. Es muy interesante esta historia. Dicho sea de paso, una historia verídica, cierta, no es ficción, como muchos lo creen, sino que es la realidad. Es por eso que Jesucristo cita este incidente, para decir que en el tiempo de él también Jesucristo tenía que ser levantado, para que todo aquel que le mirare pudiese ser salvo. Por supuesto que no había ningún mérito en la mirada del hombre, sino más bien el fijar la vista en la serpiente de bronce en semejanza a las serpientes ardientes, era en primer lugar obedecer la palabra y la orden que Dios había dado. En segundo lugar, era poner la confianza en la figura que representaba a aquella serpiente. Y en tercer lugar, era aceptar el camino que Dios estaba dando para la salvación del pueblo en ese tiempo. A través de todos los siglos, grandes pensadores y muchas personas que leen la Biblia han tratado de explicar por qué los hombres y las mujeres que eran mordidos sanaban tan solo con mirar la serpiente de bronce. Y se han inventado muchas ideas y especulaciones. Sin embargo, la palabra del Señor nos presenta
y nos dice que esa figura de la serpiente simboliza a Jesucristo. La palabra de Dios, como un libro literario, contiene muchas figuras. Y la figura de la serpiente, en casi todos los escritos del canon bíblico, representa al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, como lo dice allí el libro de Apocalipsis. Pero también en esta historia particular que estamos citando, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, aquella serpiente de bronce representa a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él, tomando la semejanza de carne de pecado, venció al pecado en la carne para que todos nosotros pudiésemos tener el perdón de los pecados y Él a través de su gracia nos hiciera vencedores también de todas aquellas cosas que ofenden al Señor. En esa oportunidad, cuando el pueblo de Israel era mordido, su única esperanza estaba en mirar la serpiente de bronce, en levantar la vista al cielo y poder contemplar la figura que Dios había mandado que hicieran. Hoy estamos pasando por una gran crisis. El futuro se ve incierto. Hay mucho miedo y temor en la sociedad. Nuevas enfermedades, pestes y virus están atacando a los seres humanos. Hoy el COVID-19 está haciendo estragos en la sociedad. Y al ser infectados las personas, entran en un problema de salud grave. Y hemos visto a través de los medios de comunicación cómo muchas personas han perdido la vida. El pecado es peor que este virus, porque infecta todo, absolutamente todo. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la gran ley del amor, y por haber pecado merecemos la muerte. El corazón de Dios tiene tanto amor hacia una raza pecadora que envió a su Hijo amado para venir en busca de nosotros, para poder socorrernos, animarnos, levantarnos y salvarnos. Todos aquellos que se sienten enfermos, todos aquellos que se sienten con miedo, todos aquellos que no ven esperanza en el mundo, Dios ha provisto un medio, un único camino. Jesucristo le dijo a Nicodemo en esa conversación que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesitamos levantar a Cristo en medio de nuestro campamento. Jesucristo debe ser levantado en medio del hogar. Jesús debe ser levantado en medio de la iglesia y en medio de la sociedad, para que todos sean atraídos hacia Él, para que encuentren la salvación en Él. Si bien muchos caminos llegan a Roma, solo un camino llega al Padre, y ese camino tiene nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Por muchos años los teólogos han venido discutiendo y dando a conocer cómo el hombre se salva. Sin embargo, el Espíritu de Dios ha dejado escrito a través de la pluma del profeta Isaías cómo el hombre puede alcanzar su salvación. Miradme a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque no hay más. No hay virtud en la mirada. Es que tú pongas la confianza en el Señor, en el único digno en el cielo y en la tierra, quien tiene el poder,
y tiene la autoridad para salvarnos. Él nos quiere salvar. Mirémosle a Él antes que sea demasiado tarde. El veneno del pecado está casi llegando a nuestra conciencia, a nuestra mente y a nuestro corazón. Ha llegado a todo punto de la sociedad y es necesario hoy más que nunca que todo hombre dirija su mirada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está tan dispuesto a sanarte como lo estuvo en el tiempo que anduvo entre los hombres allí en Palestina. Dios te bendiga y te guarde, y el Salvador te dé lo que tu alma necesita en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.